Buenos días, nos volvemos ahí a ver. Ahora me toca la actividad de presentar a nuestro siguiente ponente, ¿sí? Él es el doctor Pedro Alejandro Flores Crespo. Creo que algunos han leído alguna crónica, si leen Milenio, por ahí lo van a ubicar bien. Nosotros aquí es un académico que también está en el comité académico de la especialidad. Bueno, van a tener las próximas 2 horas, ¿verdad? Así está. Con Pedro Alejandro. Él es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde coordinó la maestría en Ciencias Sociales. Su principal área de investigación es el análisis de políticas públicas en educación y la relación entre educación y desarrollo. Obtuvo su doctorado en la Universidad de York, en el Reino Unido, y fue profesor visitante del Instituto de Educación de esa universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Del 2005 al 2006 fue secretario técnico del Consejo de Especialistas para la Educación, que funcionó como un órgano asesor del entonces secretario de Educación Pública. Actualmente, participa en muchos proyectos, ha conducido 2 proyectos de investigación, uno que se refiere a las políticas y programas educativos en México, y el cual estuvo financiado por el INE, y el segundo sobre educación tecnológica y movilidad social, que es apoyado por el PROMEP, ¿sí? Entonces, él en esta oportunidad va a compartir con ustedes el tema de evaluación de políticas y programas educativos como campo de estudio. Bueno, sin más, dejo a Pedro Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Martín. Pues muy complacido de estar aquí en Flaxo. Gracias a todos, Leonel y Lorenzo, los que me invitaron a estar aquí frente a ustedes, algunos ya viejos conocidos de estas cosas de la educación. Entonces, estoy muy contento de estar aquí. Voy a hablar sobre la evaluación de las políticas y programas como una manera de ir construyendo un campo, dado que pues no, comparado con otros países, no lo tenemos suficientemente desarrollado. Entonces, para eso quiero en mi presentación contestar 2 preguntas básicas que ustedes ven aquí, ¿no? ¿Por qué evaluar las políticas y programas educativos? Porque esto es el primer argumento que voy a tratar de desarrollar, y el segundo es qué elementos podrían conformar una agenda de evaluación de políticas y programas. El objetivo, pues como ustedes lo ven ahí, es que entre todos discutamos la necesidad y relevancia de este campo de estudio en México. Y entonces, bueno, inicio. ¿Por qué evaluar las políticas y los programas educativos en México? Yo al menos identifico 4 razones. Y la primera, y no está en primer lugar de manera aleatoria, sino fue bastante meditado de ponerlo en primer lugar, es de construir elementos para enriquecer el debate público. Si yo les preguntase a los que son de México, ¿por qué cambió el programa en ciclo media y después escaló a habilidades digitales para todos y después al aula digital? ¿Ustedes saben por qué cambió ese programa? ¿Por qué se modificó de una administración a otra? Pues no hay información que nos diga por qué cambió. Lo que sí supimos es que tuvimos muchísimos problemas técnicos para echar a dar ciclo media, por un lado, y por el otro había problemas en términos del manejo y la transparencia de los recursos del ciclo media y después de habilidades digitales para todos. Y son programas, si ustedes los quieren analizar ahí en sus tesis, son programas que tienen esas 2 características, que son muy complicados en términos de implementarlos, por un lado, pero además tienen muy buen recibimiento de diferentes actores, no solamente gubernamentales, sino empresariales. Hay mucho dinero involucrado, ¿no? Y hay ONGs como Únete y empresarios que están promoviendo
el uso de las TICs en las aulas, a pesar de que la evidencia ha demostrado que son limitados para elevar los aprendizajes. Pero bueno, pues esas es las pugnas políticas y las disputas ideológicas que tenemos en un país plural como México. Entonces, bueno, esa es una razón, ¿no? Construir elementos para cuestionar a la autoridad educativa, tanto federal como estatal, incluso local, en menos grado, de qué están haciendo, por qué quitan los programas, por qué los escalan, por qué los modifican, por qué introducen otras nuevas acciones que nadie nos explica. ¿Por qué tendrían que introducirlas si ya existen algunas? Y la otra es que es muy importante construir evidencia científica para entrar al debate público, cuestionar a la autoridad. Y para ejemplificar este punto, recuerdo en 2006, 2007, cuando entró la Alianza por la Calidad por la Educación, que varios académicos opinamos que ligar los resultados de enlace con estímulos económicos a las escuelas y a los maestros era un error. Y en una mesa, con el consejo consultivo del subsecretario en ese entonces, el maestro Fernando González, pues le decíamos que era un error. No hubo un contraargumento sólido. Todos sospechábamos pues, que lo que esperaban es dar al sindicato recursos a través de esos mecanismos. Pues el subsecretario estaba ligado a la cúpula del centro. Lo cual, bueno, pues esa es política de alta tensión y bueno, pues así se manejan las cosas. No porque me gusten, pero esa era la racionalidad política que estaba atrás, comprar paz con los allegados. Pero que no nos digan que así se mueve la calidad de la educación. ¿No? Esos son los elementos, esos son los argumentos que nosotros tendríamos que llevar enfrente en un debate, me parece. Y por eso considero que construir estos elementos para entrar al debate público es lo que nos da la evaluación de las políticas y los programas. Segunda razón para entrar a este tema es porque observo que hay una dispersión de esfuerzos en la evaluación de las políticas y programas, ¿no? Algunos colegas del INE dicen que no es dispersión, que es concurrencia de esfuerzos. Yo creo que es dispersión, sinceramente. Y aquí hay 4 ejemplos de esa dispersión. En 2004 empieza el Coneval y se habla de que la evaluación se institucionaliza, ¿no? No es tampoco de a gratis que sea en el tiempo de la democracia, en donde empiezan estos esfuerzos de evaluación. Cuando había un partido de régimen único, pues no importaba evaluar, pues ellos hacían las políticas, los programas y además nos decían que si estaban bien o mal. Entonces pues era la verdad oficial y aunque bastantes investigadores desde los 60, mitad de los 60 cuestionaron la verdad oficial, pues bueno, la fuerza no era tanta. Si alguien piensa que no sirvió la democracia en México, pues nada más ustedes vean cuando se crean los órganos autónomos, en todos los sentidos, como el Coneval, como el INE, como el IFAI, ahora el INAI, ¿no? Ya no sé cómo quedaron las siglas, si era INAI, IFAI, de transparencia, se crean en el periodo democrático, y eso es rasgo de un cambio de régimen político. Después, el INE desde el 2002 tiene como función hacer evaluación de políticas y programas, pero no lo ha hecho. Ahora el INE, con la reforma constitucional, parece y quiere encaminarse hacia allá, y muy amablemente los colegas me proporcionaron el modelo de evaluación de políticas y programas del INE, en donde ya quieren caminar hacia la evaluación de las políticas y programas. ¿Qué sobresale del modelo de evaluación de políticas y programas que tiene el INE? Sobresalen muchas cosas. Una es esta que les cuento, que coinciden en que el periodo de evaluación más álgido tiene que ver con la apertura de libertades democráticas, libertad de expresión, investigación, órganos autónomos, crítica pública.
¿sí? Coinciden. Y por el otro, algo que voy a terminar la presentación de hoy y que quisiera escuchar con ustedes y discutir con ustedes, porque yo creo que es un tema, es, y después de la evaluación, ¿qué? Mejoramos, abordamos, sí se puede hacer un cambio de políticas a través de la evaluación, o no es tan directa la relación entre evaluar y mejorar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? El paso de la evaluación a la mejora educativa es algo, una caja negra en la que seguimos discutiendo y pareciera que no estamos dando los pasos hacia allá, pese a que, como diría un colega, Rolinken, pues hay un frenesí evaluador por todos lados, ¿no? Y evaluar aquí, y evaluar acá, y evaluar acá, y las cosas se mantienen, ¿no? También hay un argumento del INE que dice por qué se mantienen las cosas, ¿no? Que es válido decir, pues no subimos, no podemos subir en PISA porque metimos más niños pobres a la educación y bueno, pues eso hace que la calidad, lo cual es cierto, eso pasa comúnmente en todos los países. Nada más que yo esperaría un argumento del INE decir, sí, pero nosotros estamos muy mal porque podemos asegurar cobertura, pero no aseguramos calidad. El sistema educativo sigue funcionando mal, ¿no? Los argumentos así no justificación. Esto me parece importante, de la evaluación a la mejora, es un tema, ¿no? Y eso sobresale en el estudio del modelo del INE, que incluso ellos reconocen que pues no sabemos para dónde irnos muy claramente, aunque creo que ya hay algunas intuiciones ahí del INE importantes que podemos discutir. Por el otro lado, la SEP también tiene una dirección de evaluación de políticas y programas. Y pues ahí la pregunta es, ¿pueden ser juez y parte? Yo hago la política y la evalúo. Alguien podrá decir, no, bueno, pues es que los que evalúan tienen que estar, los que hacen la política tienen que estar implicados en la evaluación para que pueda cambiar la política. Ese es un argumento, ¿no?, que pueden usar ellos. Pues sí, pero nada más que, a ver, pregúntenles si quieren balconearse ellos solitos cuando un programa no les salga bien. Y la respuesta en un país al que le faltó modernidad, pues va a decir, no me quiero balconear, pues cómo me voy a hacer harakiri, ¿no? Voy a decir que todo funcionó bien, ¿no? Pues no. Entonces, vean ustedes, ahí está otro esfuerzo en la SEP. Y tercero, que es algo, y es una crítica que yo le haría al documento del INE, es que me parece que omitieron todos los esfuerzos de evaluación que han hecho investigadores educativos desde hace muchos años. Estaba Carlos Muñoz Izquierdo con el programa de rezago educativo, Eduardo Weiss, que lo evaluó además con dos perspectivas distintas, uno por un lado con técnicas cuantitativas y otro con técnicas cualitativas. Estaba una persona que en esta casa de estudio reconoce, que es Tere Bracho, con las evaluaciones al PEC, al programa de escuelas de calidad. Tere Bracho evalúa también el PRONAVES. Algunos nos tocó evaluar los programas de apoyo a estudiantes indígenas, como a Silvi Bidú, ¿no?, como a mí, como a profesor del DIE, que ahorita no recuerdo su nombre, que también estuvo implicado ahí. Entonces, hay muchos ejercicios de evaluación independiente, hechos por la universidad, a veces pagados por las organizaciones financiadoras, que me parece que hay que recuperar, ¿no? Y bueno, eso no está en el modelo. El modelo de evaluación según el INE empieza con Prospera, ¿no? 97 por ahí es, que dicen que Prospera fue el único que puso atención en la evaluación del programa. Y sí, yo creo que Prospera, Oportunidades, o el Progreso, ahora ya no sé cómo se llama, le cambié el nombre como 4 veces. Creo que es el programa más evaluado en la historia de los programas, pero evaluado tanto nacional e internacional, es una cosa impresionante, pero además copiar. Así como ustedes piensan que nada más copiamos políticas y programas de otros países, pues no, también exportamos. Nueva York en algunos barrios tiene la bolsa, no sé cómo se llama, no recuerdo el nombre, pero es una copia del Progreso. Y en Brasil
está la bolsa, que es así con papel, entonces cortamos, hacemos algunas cosas bien en México y las mostramos, y eso creo que es importante señalar. Entonces, esa es la segunda razón. Hay, a mi juicio, una dispersión de esfuerzos de evaluación. ¿Quién hace la síntesis de estas evaluaciones? ¿Quién agarra y dice, a ver, ¿cuántas evaluaciones sobre el PEC hay? ¿Qué dicen para poder decir si el programa funciona o no? Pues parece que no. Entonces creo que ahí hay un tema interesante. El tercer argumento para decir que es necesario evaluar las políticas y los programas es que hay evidencias de mal gasto y opacidad, ¿no? Lo cual todos sabemos, y aquí hago una cita, pongo una cita de una organización de la sociedad civil, GESOC, que tiene un índice de desempeño de programas públicos federales que se llama INDEP, lo cual se los recomiendo muchísimo, porque ustedes pueden seguir ahí cómo están funcionando los programas. Se dedica a eso GESOC y hace el índice de manera anual. Y miren lo que dice aquí, que en 2014, 63 programas federales en desarrollo social, dentro de los cuales va a entrar educación, no identificaban a la población potencialmente beneficiaria, pero sí reportaban avances en indicadores. ¿Qué le señala esto? Aquellos, ya fue Martín, que es metodólogo y epistemólogo, ¿qué le sugiere esto? No identifico a la gente a la que va dirigido el programa, pero sí reporto avances en los indicadores. No de validez puede ser, ¿no? Estoy midiendo algo que realmente no deseo medir o que no tiene importancia medir, porque no estoy identificando quiénes son los beneficiarios. O sea, así de fuerte está la cosa, ¿no? Y creo que esto es un problema que nos refiere a que hay debilidad en el campo de estudio, ¿no? En la manera en que también nos organizamos social, políticamente, para identificar a los beneficiarios, ¿no?, de los programas, imaginar indicadores para que podamos rastrear los efectos, los impactos, las consecuencias no esperadas de los programas, y pareciera que no tenemos todavía ese marco suficientemente bien construido. Otro punto sobre la evidencia del mal gasto y opacidad. En el estudio que hicimos para el INE sobre las políticas y los programas, una colega, bueno, fueron 4 colegas, una de ellas Gaby Pérez Yaraguán, nos dimos cuenta que esta administración había bajado el número de programas que tenía. En 2013 me parece que eran alrededor de 100 programas en educación que tenía la SEP, que manejaba directamente la SEP, y luego bajó a 61. Pero después nos empezamos a dar cuenta que no necesariamente se acabaron los programas, sino que lo que hizo esta administración fue hacer programas sombrilla que aglutinaran diferentes programas. Entonces se creó el programa en favor de la equidad, y ahí metieron becas indígenas, ¿no? Metieron todos los programas, se hizo un programa sombrilla. Esto nos llevó a plantear algunas hipótesis. Una es que quizá el gobierno pues se daba cuenta que los programas no funcionan de manera aislada, que hay programas que tienen sinergias, y de hecho Carlos Muñoz Izquierdo hizo un estudio para medir las sinergias de varios programas en ciclomedia, carrera magisterial, y trató de medir las sinergias de los programas y después medir el efecto. El Instituto Nacional de Salud Pública ha hecho estos ejercicios de medir las sinergias de los programas. Entonces la hipótesis era, bueno, pues a lo mejor el gobierno se dio cuenta de eso, que los programas funcionan en conjunto y había que medir sinergias. Y la otra, pues era que querían ocultar parte de eso, que no sean mal pensados, que les digan como que piensan que pasó. No sabemos, no sabemos, pero sí complica muchísimo el seguimiento y la evaluación del gasto
cuando tienes un programa sombrillo, ¿no? Y esto es lo que hizo esta administración. Entonces, ahí vemos que hay otro problema: cómo rastreamos los efectos de los programas si tenemos un programa sombrillo. Y el cuarto punto es que creo que no es exclusivo de México, creo que es exclusivo de todos los países, incluso hasta los más ricos, como el Reino Unido, es que estamos o vivimos en un entorno de restricción presupuestaria. No hay suficiente dinero para todas las necesidades que tenemos que cubrir. En algún momento ustedes se acuerdan cuando cayeron los precios del petróleo, que se hablaba de un presupuesto cero, de macro recortes, que al final no fueron ni tantos. Y bueno, este tipo de escenarios políticos nos lleva a preguntar a dónde vamos a canalizar el gasto público, que es escaso. Y entonces vienen las preguntas que a los economistas les fascinan, ¿no? ¿Qué opción educativa es más rentable? ¿La educación básica o la educación superior? ¿Es inercial el gasto en educación? Que pareciera que sí. O sea, el gasto sigue siendo el mismo, sin medir cuáles son los efectos que tiene. Pues sí. ¿Tendríamos que gastar mejor? Sí. Son preguntas que nos hacen, pues nos tenemos que hacer actualmente, pues no estamos ya en tiempos en donde se administraba la abundancia. No sé si ustedes se acuerdan, son muy jóvenes, que así dijo un presidente cuando descubrieron los yacimientos de petróleo: vamos a administrar la abundancia, que yo creo que eso duró como un año, porque después fue crisis recurrente. Luego hay otro punto que me parece importantísimo decirlo y discutirlo, que es parte de la nueva gobernanza, que aquí a mis colegas de Flaxo les encanta el tema, de dónde tiene que venir la presión para que el gasto público se gaste mejor. Parece que no va a venir de los funcionarios públicos, ¿no? Parece que no va por ahí. Tiene que venir de otro lugar. Y hemos visto últimamente el surgimiento de diferentes think tanks o organizaciones de la sociedad civil que han presionado al gobierno a transparentar el gasto. Mexicanos Primero, con todas las quejas que ustedes le quieran encontrar, ¿no? Pero en algo que coincido yo con Mexicanos Primero es su lucha por la transparencia. No coincido en la manera como tratan los procesos o la visión que tienen sobre los procesos, pero en la transparencia yo no tengo problemas en unirme a él si ese es el objetivo, a esa organización o a esa voz que dice: lo gastemos bien, no hay mal gasto. Se trae un reporte de ellos. El INCO, ¿no? Que son ahora los sujetos espiados por el gobierno. Antes eran los disidentes callejeros. Ahora es el INCO, ¿no? Que fueron los que empujaron la ley 3 de 3, ¿no? La agenda anticorrupción. Bueno, pues ahora son los espiados, no por algo, ¿verdad? Y GESOC, ¿no? Esta organización que, como les digo, hace ese tipo de estudios, y ahí está la presión. Entonces creo que hay un papel relevante de las organizaciones de la sociedad civil a demandar, no solamente de las organizaciones de la sociedad civil, porque ellos pueden hacer este trabajo, pero si no tuvieran una coalición como la tiene Mexicanos Primero, el INCO, con Reformas, con el Perico Reforma, con Televisa, pues no empujan. Hay una coalición ahí, claramente, de actores distintos empujando una agenda. Pues así funciona, porque la democracia es empujar. Y bueno, por el otro lado están otras coaliciones, ¿no? La Jornada, UNAM, profesores disidentes, la CENTE, es otra coalición, pero pues en este país ideológico de libertad, pues cada quien piensa lo mismo y se une con quien quiere para empujar las políticas que uno piensa que son las que mejor responden a los intereses. Y, como les digo, el entorno de restricción presupuestal nos lleva a preguntas técnicas, necesariamente técnicas. ¿Qué es más rentable? ¿Dónde pongo el peso? ¿Dónde pongo el subsidio? ¿Es neoliberal eso? No, tampoco, no es tan neoliberal.
pues es una cuestión de eficiencia, y la economía siempre nos ha tenido en la tensión entre qué es eficiente y qué puede ser equitativo, que esa es la tensión de la discusión de la economía todo el tiempo, ¿no? Y bueno, pues estamos en esa discusión. Los que queramos entrar, pues vamos a entrar, los que no podrán decir que no, pero nos lleva a preguntas, y es un campo técnico y de política. No es un campo solamente en donde tienes tú que calcular tasas de retorno, sino en donde tú tienes que calcular las consecuencias de aplicar ciertos recortes. Acuérdense de la UNAM hace 15 años. Con este argumento de decir, pues es más rentable meter el dinero a la educación básica que a la educación superior, bajen los subsidios, métanle un reglamento de cuota y miren lo que pasó. Entonces, no están inocuo las discusiones técnicas, ¿no? Entonces, miren, aquí recapitulando, estos son los 4 elementos. Una es crear elementos para el razonamiento público, como diría Amartya Sen, para razonar públicamente. ¿Por qué usted, subsecretario de Educación Básica, está ligando los resultados de enlace con estímulos económicos en las escuelas cuando la evidencia científica demuestra que es no funciona? ¿No? Ese argumento es el que hay que construir. Ahí es donde podemos entrar con ese razonamiento público. 2, una desarticulación. Sigo pensando que hay desarticulación de esfuerzos, que hay evaluación, ¿no? Y que todavía no sabemos cómo la usamos, la evaluación, para impulsar procesos de mejora, un mal gasto y una coyuntura económica que, como ya les dije, pues es de restricción presupuestal. La cita que está ahí es de la colega con la que hice el estudio para el INE, que apareció publicada en la Revista Mexicana de Investigación Educativa, de Gaby Pérez Tiraguano, y dice 2 cosas interesantes. Aunque evaluemos programas y tengamos resultados, dice que el uso de esa evaluación es escaso. Si es escaso, pues no podemos esperar mucho mejor, ¿no? Es algo lógico de pensar. Pero dice también que los factores que elevan la probabilidad de usar esos resultados son al menos 2 cosas: el tipo de evaluación y variables de tipo contextual. Si hay elecciones, no, pues todos vamos a querer evaluar al gobierno saliente, hasta el que va a entrar, ¿no? Que sea del mismo partido. Eso es muy claro. Cuando hay elecciones es el momento para hacer evaluaciones. Incluso aquí, entre paréntesis, me llamó muchísimo la atención ver en esta como coalición disidente del PRI, aunque no crean, parece que hay una, encabezada por Ivonne Ortega, que se llama Alianza Generacional, una cosa así, que ella dice que para entrar al debate quiere evaluar las políticas y los programas que funcionaron mal con el PRI. Entonces, lo que les quiero mostrar ahí es que la evaluación de las políticas y programas puede ser un mecanismo, ¿no?, para luchar políticamente, ¿no?, por un puesto, por una candidatura, por un hueso, no sé, por algo, pero es un mecanismo, pues, y ya un actor político tan anquilosado como el PRI se dio cuenta de eso, o sea, bueno, pues ya como que están viendo otros horizontes, pues. Y eso es algo importante que quería comentarles. La segunda parte de la exposición: ¿qué elementos considera para hacer evaluación de políticas y programas? Porque así como decimos que pues, es muy importante, que hay que cuestionar a las autoridades con argumentos, pues sí, pero no está tan fácil, no es una cosa sencilla de hacer. Entonces, aquí yo les quiero presentar al menos algunos elementos para que las discutamos. Esto no es receta de cocina, ¿no? Pues es parte para discutir con ustedes, y además es un espacio idóneo. Primero que nada es la base conceptual. Evaluación de políticas y programas, ¿no? Así se llama la presentación.
es lo mismo una programa que una política. Yo sostengo que no. Yo sostengo que no. Cuando trabajábamos en la SED, me acuerdo que el secretario dijo, enciclomedia tiene que convertirse en una política de Estado. Entonces dijimos, no, pero pues eso como que no checa. Pues enciclomedia era un programa que utilizaban los pizarrones electrónicos, no, porque los digitalizaban. Pero eso ¿cómo va a ser política? Pues? ¿No? O sea, había una confusión entre lo que es una política y un programa. Es un instrumento de la política de calidad, quizá enciclomedia, que utiliza las TICs. Pero la política no es enciclomedia, la política es mejoramiento de la calidad a través de las TICs. ¿No? Entonces, pues casi como todos nos sorprendimos, ¿no? Y esto es muy común. Entonces, por eso yo sostengo que es importante definir lo que es una política pública en la educación. Y esta es una definición que hace un tiempo trabajamos ahí algunos colegas y que decimos que una política son los cursos de acción que implícita o explícitamente surgen primordialmente de gobiernos democráticamente electos, pero que son recreados por los distintos actores sociales con el fin de cumplir las finalidades del Estado. Que el Estado se va fijando, creo que es importante ponerle ese matiz, porque a lo mejor mañana pues, entramos a una revolución bolivariana, socialista del siglo XXI, y pues ya el Estado se va a fijar en las cosas. Quizá no, quizá seguimos en un Estado liberal, no sé, pero las políticas responden a lo que el Estado se fija. Y si ustedes ven ahí, es muy importante hacer el énfasis en que son cursos de acción implícitos o explícitos. ¿Qué quiero decir con esto? Explícitos, pues que están en un programa nacional de desarrollo. Eso es un curso de acción explícito. Implícitos, pues los que no están. Y ahí tienen razón algunos colegas decir, y lo que no está, ¿cómo lo vas a medir? ¿No? ¿Cuál es la estrategia ahí epistemológica, metodológica? Sí tienen razón, no es crítica, pero sí se ve lo que se puede hacer. Pero esta matiz lo pusimos porque ha habido casos en México en donde no hay políticas declaradas, ¿no? Como fue el caso de la educación media superior por años. O sea, no había una política. ¿No? Pero si había consecuencias, si había sujetos, si había resultados, ¿no? Entonces, y el Estado no estaba cumpliendo su labor, no estaba resolviendo los problemas de la educación básica, pero no había una política explícita, ¿no? Y eso es importante decir. Si el Estado no actúa o se retrae en alguna función que le corresponde por ley, por medio de la Constitución, pues entonces es una inacción que tenemos nosotros que evaluar. ¿Sí? Por cierto, aquí con Úrsula Zurita, de esta casa, ella me decía que no había política educativa en el gobierno del Distrito Federal porque no estaban descentralizados los servicios que dependían de la SEP y siguen dependiendo. Pero con el debate y la apertura que siempre tengo con Úrsula, yo decía, oye, no, espérate, pero las delegaciones, claro que intervienen en las escuelas primarias, ¿no? En el DF, y las intervienen por algo, por los votos. Te pintamos tu escuela, una manta, ¿no? En las secundarias, la delegación, y además las pintan de amarillo, ¿no? Bueno, pues ahí hay una intervención, pues. Entonces, no hay, o sea, el gobierno del Distrito Federal no tiene el servicio público en su dominio, pero sí hay acciones. Pues eso es lo que hay que investigar. Ese tipo de cosas. Lo otro es que digo que es un gobierno democráticamente electo, y esto les ha causado a algunos colegas también algo, no, pues, cierta crítica, como todo lo que hacemos acá.
Y yo lo sostengo por una razón. Creo que los gobiernos democráticamente electos son los que tienen la legitimidad para proponer las políticas. Es que no me gusta el PRI, es que no me gusta el PAN, es que Moreno. Pues sí, pero es un sistema de representación y ellos son los que ganan los votos, ellos son los que les tocan hacer las políticas. Es que la reforma, no, pues sí, pero los tres partidos que hicieron el Pacto por México son los que ganan la mayoría de votos. No me gustan, no voté por ellos. Tampoco a mí me gusta, yo siento que esos partidos no me representan, pero lograron los votos, y eso es la parte de la legitimidad de un gobierno democrático, ganar votos. ¿Cuál es la otra parte de la legitimidad? Hacerlo bien, ahí es donde ¿no? Ahí está la otra parte de la legitimidad, ¿no? Y creo que esto es muy importante, porque si no hablaríamos de acciones gubernamentales o de decisiones gubernamentales, no de políticas. ¿Sí? Entonces ahí es donde está agarrada la política pública de un marco de representación electoral y política. Y bueno, pues aunque digan que los partidos son iguales, no es cierto. Sí hay ideologías distintas, y el que gana pues es una ideología. No nos gusta, pues no, ganó la mayoría, así son las reglas del juego. Otro colega, Felipe Evia, me hizo una crítica bastante buena, me dijo, oye, pero y otro colega, Matías Negro, me dijo, pero este concepto de política, pues cabe para todo, ¿no? Política de salud, política ambiental. Y dije, ay, sí, cierto. No es una definición de política pública en educación, ¿no? Aunque después reviré diciendo, pues sí, pero mira, cuando dice cumplir con las finalidades que el Estado se fija, lo que se fijó el Estado en esta reforma fue educación de calidad para todos, ¿no? Y esa la podría poner ahí, ¿no? Eso fue lo que está en la Constitución. Otro elemento a considerar, aparte de la noción de política pública y de tratar de hacer a un lado la confusión entre programa y política, es el tipo de evaluación. Estos son los tipos de evaluaciones que tiene el Coneval. ¿Qué ven ustedes ahí? Del lado izquierdo para ustedes tienen los tipos de evaluaciones y el número de evaluaciones en el periodo 2007-2013. ¿Qué ven ustedes ahí? Toma un poco de agua. ¿Qué dejar que es pequeño? ¿No? La evaluación de impacto es la que registra menor número de evaluaciones. ¿No? Y esto es muy interesante. Acuérdense del argumento de Gaby Pérez Yaraguán, que dice el tipo de evaluación puede incrementar el uso de las recomendaciones, ¿no? Y bueno, pues tenemos evaluaciones de consistencia, de diseño, lo que seguramente alguno de ustedes ha lidiado con las famosas reglas de operación de los programas, ¿no? Que si cumple el programa con las reglas de operaciones. Entonces, pues están todos esos. ¿Y qué ven? ¿Qué otra cosa ven ahí? Que también está bajo el proceso y la evaluación integral, quiere decir que evaluamos a media, ¿no? O evaluamos una parte, pero no lo vemos de una manera integral. Sí, aunque no son tan poquitas, ¿no? Pero comparada con nosotros. Son unos buenos diseñadores y evaluando. Miren, vean la matriz de indicadores. Eso responde a la idea de la planeación gubernamental de los 70s, ¿no? Es por ahí donde el gobierno dice, vamos avanzando si mis programas tienen una matriz de indicadores de resultados, y es el marco lógico que se llama, ¿no? En donde está sustentado todo eso, y ahí es donde, eso es lo que está marcando la pauta, ¿no? De la evaluación de los programas en México. Y Tere Bracho, que también trabajaba aquí, hizo un estudio, un trabajo muy interesante en donde hacía un balance crítico de la matriz del marco lógico, y se daba cuenta que es muy difícil decir cierta información porque los programas funcionan en diferentes unidades y están implicadas pero muy factores y actores de diferente índole. Entonces, pues como que no es muy real que sale la matriz del marco lógico, ¿no? Entonces, esa es otra problemática que tenemos. Y esta práctica del marco lógico
está muy asentada en la administración pública federal. Es así como con lo que se mueve. Es la ley. Es la ley. Yo en esto también veo como, ¿no?, un aspecto de proceso, es decir, si consideramos que esto de la evaluación no tiene más un par de décadas, ¿no?, digamos de manera oficial y a través que tenemos contacto de estos datos, creo que es muy sintomático que sean 1079 de la matriz, o sea que hay evaluaciones de matriz de indicadores y muy pocos de impacto, justo porque se requieren periodos largos para poder hacer la medición de impacto, ¿no? Entonces, a lo mejor si en 20 años revisamos esto y tuviéramos los mismos números, que sería algo habría pasado. Sin embargo, creo que también tiene que ver con pues, que es un trabajo que se empieza a hacer, como que empezar de la evaluación siempre requiere un piso parejo y tener unas condiciones mínimas para justamente tener los puntos, ¿cómo se llaman? El inicio, la línea base, ¿no?, para hacer ese tipo de investigaciones y saber cómo impacta un programa. Entiendo que hay programas que tienen sus propios ciclos y que en este momento hay información suficiente para poder hacer evaluación de impacto. Progresa. Y que algunos otros no están en esas condiciones. Sí, no, tienes razón. Y aparte, las capacidades técnicas para hacer evaluación de impacto, por un lado, y por el otro, la lana. Ahorita te doy la palabra. La evaluación de impacto, para que pueda ser válida, tiene que agarrar muchos casos. Y agarrar muchos casos en un país como México es carísimo, ¿no? Alguien que ha evaluado el Progresa, que ahora es el director del CIESAS, me comentaba más o menos cuánto cuesta una evaluación de impacto, un programa más o menos regular de beneficiarios, y no me acuerdo la millonada, pero es muchísimo dinero para que salga algo que digas es confiable, ¿no? Entonces, eso por un lado, el tiempo, tienes razón, por el otro lado la capacidad técnica, económicos son realmente, tienen que ser muchos, y pues estamos en un entorno de restricción presupuestal. Yo creo que sí vale la pena apostarle dinero, ¿a cuál? Pues se verá, quizás los programas que tienen más tiempo, etc. Pero aquí un criterio que es evidente en el tipo de evaluación es que todos son programas presupuestales, entonces tienes que medir el ejercicio de ese recurso, no hay otro propósito, por eso la mayoría son de indicadores o de desempeño, y los indicadores que hacen, y no es algo que determine ni siquiera la propia Secretaría, algo que nos estamos peleando siempre con Hacienda, son los indicadores que ellos nos ponen. Ellos hablan de que hay que evaluar planes y programas de estudio cada 6 meses, cuando eso es una aberración. No hay ningún programa de estudio que puedas evaluar en 6 meses. Pero hay que hacer metas trimestrales de la evaluación de programas. Entonces ahí estamos inventando que pondría en la matriz, pero porque tiene que ver con un programa presupuestal. Entonces, estas evaluaciones pues están viendo el resultado del cumplimiento de esos indicadores, que supuestamente es la manera de ver que se cumple con el propósito. El indicador te está manifestando si cumpliste o no. Por eso las otras que siguen desempeño, entre las dos suman 1.600, que tienen que ver que estás trabajando bien. El trabajar bien y el alcanzar el indicador debería llevarte al logro del propósito, porque para eso pusiste el indicador y si estás trabajando bien lo vas a alcanzar. Las demás obviamente son mucho más complicadas. Las de impacto, si bien lo comentaban, a largo plazo, un plan de estudios debe pasar al menos 5 años una vez que ingresó la primera generación para dar seguimiento. No seguimos ni siquiera los 15 días que salió el alumno del programa, entonces es prácticamente imposible y muy costosa, ¿no? Y tienes razón. Y yo creo que tocaste un tema importante. Los indicadores deben responder, y ahí va la tercera más bien componente que yo quiero discutir con ustedes, pues a una noción de algo. Vamos a seguir al presupuesto, que se gaste bien, ese es uno, es un referente. No digo que sea el único, ni que sea el mejor, pero discutamos. Hacienda pues siempre va a hacer eso, o la auditoría de la federación, de decir, yo ya te di la lana, tú dime cómo te la gastaste, ¿no? Por eso hablan de la periodización o algo así, dice la Auditoría Superior de la Federación, que por cierto está aquí, está juntito, donde dicen, yo no puedo hacer evaluaciones a lo que yo tengo que evaluar mientras tú no hayas ejercido el presupuesto. Eso es un principio de la evaluación de la Auditoría Superior de la Federación, pero otros, el INE,
indicadores, sí podríamos poner otros referentes, ¿no? Y son estos, algunos. Quiero ver si cumpliste las metas, quiero ver si cumpliste las reglas de operación, que ahí se concentra mucho las evaluaciones que hace Coneval. A ver, tienes estas reglas de operación, cómo funcionó el programa, y luego vemos si se apegan. ¿Qué hiciste 2 o 3 reuniones con los beneficiarios? ¿Qué pasaste en la lista? Está bien, pues es cómo funciona el programa, está bien. Pero creo que también hay que ser más exigentes, y esto lo digo pues desde la academia, más exigentes en las dimensiones de evaluación. ¿Qué nos interesa de un programa? Pues que los niños aprendan, ¿no? Que no se vayan de la escuela, que tengan un entorno digno de aprendizaje, ¿sí? Que se refleje en una dimensión muchísimo más profunda que el presupuesto, que es una medida de eficiencia buena, o las reglas de operación, que es una medida o un indicador burocrático administrativo, ¿sí? Esto creo que es importante señalarlo. Esto es donde creo que hay que poner más atención. El INE, en su modelo de evaluación, dice que su evaluación de políticas y programas está guiado por el cumplimiento del derecho a la educación. Yo tengo que pensar más de si eso es adecuado. Porque por muchas razones, pero me parece que el horizonte del cumplimiento del derecho a la educación de calidad, yo creo que va, en lugar de orientar a la evaluación del instituto, la va a estar moviéndose en áreas muy elusivas, ¿no? Y muy amplias. No porque no sea importante, qué bueno que agarró un marco normativo de derecho a la educación. Pero aquí yo creo que habría que ser más parsimoniosos. Sí, yo pienso, pero pues, les digo, yo estoy acá en la academia, son los que están haciendo la chamba. Yo creo que es la mejora de los aprendizajes. Eso es. ¿Funciona el programa para que los niños aprendan más y mejor? Esa es la pregunta, para mí central, ¿no? Y yo pongo esa pregunta, pero esos referentes normativos creo que sí no deben ser determinados de manera unilateral. Ahí yo creo que tendremos que tener una discusión más amplia, más pública, decir, a mí qué nos importa, pues. Pero bueno, ese es un sueño. Miren, en un informe que hizo Felipe Martínez Rizo, que fue director del INE, sobre la validación de las pruebas de enlace, él ve una cosa que a mí me sorprendió mucho, y dice que de 25 evaluaciones de impacto de programas que tiene la SED, solo 4 usaron los resultados de enlace. Esto muestra precisamente ese alejamiento entre la evaluación de un programa y un horizonte, una dimensión normativa que es que aprendan, ¿sí? Que aprendan bien. Yo quiero que impacte el programa en mejores aprendizajes. Si no impacta y tengo la evidencia científica, ya voy con ese y digo, oiga, mire, ya van 25 estudios replicados, válidos, confiables, en donde muestran, ¿no? Pues que la evaluación no sirve. Qué bonito. Ya no, pensemos de distinto. No, pues es que tengo que darle juego a los actores políticos. Entonces, próxima vez que vote por su partido, va a ver que no lo van a votar, porque usted es un ineficiente. Y quiere mantener un programa que no funciona. ¿Sí? Creo que ahí hay un punto muy interesante a discutir. ¿Qué tanto definimos la evaluación, la mejora de los aprendizajes? Y creo que el INE está tratando de empujar hacia allá su evaluación. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Una de ellas es la crítica que la evaluación no mejora directamente o automáticamente la calidad de la educación. ¿No? Eso ya lo vimos, hombre. En educación superior llevamos, ¿no? Llevamos 25 años evaluándonos y poniéndonos y quitándonos oigan, y enseñamos mejor los profesores que unos autores, estamos en el SNI 25, ¿no? Y en los programas de N1, N2, de estrellita, pues ahí sería.
la red de profesores, ¿no? Liderada del poeta Luna, Gil, Galás, han demostrado que esas cosas no han servido lo suficiente para dar mejores clases, hombre. Ya ni se diga si aprenden los jóvenes que no, pero la práctica docente sigue sin moverse, al contrario, ¿no? Entonces hay que volver a pensar, y ese es el tema central, yo creo que de estas cosas de la evaluación, ¿cómo mejoramos? Si esto sirve para mejorar y si no sirve, pues pensemos de otra cosa, pero hay algo que nos hace pensar ya, y lo han reconocido los colegas del INE, que la evaluación automáticamente no mejora. Y en la evidencia internacional, eso no quiere decir que no evaluemos, o que volvamos a los esquemas de vendo la plaza y no, tampoco. No, tiene que ser obligatoria la evaluación para los profesores que quieran entrar y para los que se proponen. Pero pensemos mejor sobre qué condiciones se dan esos esquemas. Cuarto elemento para pensar la evaluación de las políticas y programas. Como les decía, la unidad de análisis no la tenemos clara. ¿Qué es una política? Si son los cursos de acción, entonces una evaluación de políticas y programas tendría que abarcar todos esos cursos de acción, desde la ley, desde la manera que se comportan los órganos que echan a andar esas políticas, desde el presupuesto, los resultados y los instrumentos de la política, si eso es lo que decimos que es una política. Es bien complicado, ¿no? Y aquí también es otra crítica al documento del modelo de evaluación del INE, como que también no sabe cómo hacer esa unidad de análisis para hacer la evaluación de políticas y programas. Cuando hicimos el estudio para ver si había duplicidad del gasto por programas en el INE, vimos una cosa interesante. Vimos que la agenda educativa desde hace más de 20 años está consistentemente planeada y sobresalen 3 ejes: equidad, calidad y gestión. Ahí están todos los programas. Ahí están todos los programas que maneja la SEP. Y parece que es una agenda consistente a través del tiempo. Han variado, ¿no? Algunos instrumentos, becas para indígenas, ¿no? Han variado algunos instrumentos, pero creo que la agenda educativa en México se ha construido, ¿no?, de manera consistente y ha tenido una continuidad, aun cuando cambiamos de régimen. Entonces la pregunta es si un primer acercamiento para hacer evaluación de políticas y programas es ver que existe una alineación horizontal de programas, es decir, en el mismo eje, y que sea constante en el tiempo. Es decir, que programas, como tú decías, ¿no?, tengan o estén operando quizá más allá de 5 o 10 años. ¿No? Hay algunos teóricos de políticas que dicen que el cambio de las políticas para poderlo rastrear tiene que ver en 20 años. Y en educación, como lo decía, es muy difícil medir los efectos. No es como el sector salud. O sea, el sector salud, si te agarran y te ponen una vacuna, y empiezas a desmayar, pues ya le haces una prueba y dices, no, mira, pues la vacuna le generó este tipo de efecto. Pero en educación, si yo me siento con un estudiante y le explico en dónde están sus errores, no le hago ver cómo puede mejorar, ¿cómo le hago para que le saco la sangre? ¿No? ¿Cómo le hago para ver que esa intervención, ¿no?, le está ayudando? Es bien difícil en educación, es bien difícil. No tenemos estudios longitudinales. ¿No? Oigan, es que la reforma del 70 fue mejor a la del 94. Pues eso lo decimos en una charla de café y de acuerdo a lo que nos dijeron nuestros abuelos, ¿no? Pero no hay evidencia, pues, porque no hubo nunca un seguimiento longitudinal para decir, mira, esta generación que estudió con el método onomatopeico, ¿sí? Esas son las preguntas que no nos hemos hecho, y eso es una crítica a los académicos. Los académicos no nos hemos metido a esas cosas, a hacer esos estudios longitudinales, a ver si realmente hay cambios que uno pueda detectar y que sean válidos, controlando toda serie de variables a lo largo del tiempo. Pero si estamos muy buenos, no, esta reforma no va a funcionar, va a caer.
No hay información, no podemos entrar. Es porque no la hemos hecho, no está construida. Y eso tiene que ver mucho con cómo funciona un sistema político, ¿no? La verdad oficial, no había bases de datos, nadie les importaba tener la información. Hay problemas ahí. Bueno, entonces esta es una propuesta, empezar con un proxy de evaluación de políticas y programas, aquellos programas que estén alineados en un eje y que tengan un lapso de tiempo amplio. Es una propuesta, ¿no? Uno de los problemas para hacer eso es que los programas presupuestales pueden ir cambiando incluso año con año. Ahorita la gráfica que pusiste era de Coneval y luego mencionamos la auditoría superior. La auditoría hace todo otro tipo de revisión. Recientemente nos tocó una, ya no le llaman auditoría, era una evaluación del impacto de la política educativa en media superior. Querían revisar 30 años de política educativa y nos estaban pidiendo información de un evento del que yo supe cuando entré a trabajar a la SEP, porque el director en ese momento, Fernando Valerio, a lo mejor alguien lo conoce, él significaba planeación en la SEP, hablaba mucho del seminario fundacional del bachillerato de Cocoyoc en 1982. Había documentos de los 82 para acá, y en la revisión que hizo la auditoría, revisando programas sectoriales, planes nacionales y programas sectoriales, llegó a la conclusión de que comentabas. Hay puntos en común, equidad, cobertura, etc. Lamentablemente en ninguno, y esto hasta hace relativamente un poco se habla de contenidos o de aprendizajes. La prioridad siempre fue cobertura. O sea, y hablamos del 72 la primaria, en el 92 la secundaria con el ANMEF, ahora en el 2011 la media superior, siempre es cobertura. O sea, suponiendo de que si hay escuela, ya la hicimos, ya el maestro sabrá qué hacer. O sea, para eso son normalistas en todo básica, ¿no? Entonces se formaron para ser maestros, ellos sabrán qué hacer. Y la reforma en planes y programas, de repente era más en cuestión de forma, de cómo trabajar, no en cuanto a los contenidos de los distintos planes y programas. Apenas en la pasada administración hubo el ejercicio de la articulación de la básica, que sacaron la cartilla y que con esta impresión desapareció. Ese fue el primer ejercicio de articular desde preescolar hasta secundaria el logro en la competencia de los chicos, más que en calificación, que era un documento paralelo. Pues en esta administración eso desapareció. Se hace obligatoria la media superior, pero la media desde toda la vida ha sido un archipiélago totalmente desarticulado. Apenas ahora se pretende hacerlo, pero si hay una política de media superior desde hace 30 años, lamentablemente está tan fraccionada y es a nivel estatal que era muy difícil unificarla. Ahora que tenemos 9 años queriendo unificar, no se ha podido. Pero bueno, ese es el problema. Aquí lo complicado de esto es que, como revisamos programas presupuestales, el 80% de las mejoras de planes y programas de estudio no es presupuestal. O sea, no hay un recurso que diga, vamos a invertir tanto para revisar, porque no se puede hacer así, porque el presupuesto lo planeas año y medio antes del trabajo que vas a hacer, y a veces falta una semana para hacerlo y no tienes idea de qué hacer. Hoy se presentan los planes y programas y bueno, fue un proceso, ahorita lo están presentando, fue un proceso bastante complejo, que apenas el domingo en la noche estaban terminando los documentos. Entonces es muy difícil asociar un trabajo de esa dimensión con un programa presupuestal. Por eso no vamos a encontrar indicadores que nos digan, sí se revisan programas lo más parecido es primero y tercero, cuarto, quinto y tercero, sexto en básica, y eso es lo único porque cada 2 años se revisan, pero ya por sistema, pero no por programa presupuestal. Sí, no, tienes razón. Y si hay una caja negra, ¿no?, en la evaluación, pues precisamente lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje. Podemos evaluar, ¿no?, insumos, incluso resultados, que es algo que ha hecho bien el INE, pero ver el proceso, ¿no?, es una cosa muy compleja, ¿no? Otra vez, es un área técnica especializada. Si ustedes revisan el panorama educativo del INE, que es una cosa así, la parte más chiquita, que es así, es de procesos, ¿no? Insumos, sí, ¿no? Ya más o menos estamos contando bien cuántas escuelas, cuántos estudiantes, los resultados, ¿no? Acceso y trayectoria, que es otra cosa que ahí es muy interesante cómo varían los datos entre lo que tiene la SEP y lo que tiene el INE. Como las tasas de deserción en bachillerato son más altas que la reportería, ¿no? Que lo que reporta la SEP, ¿no? Pero sí, no, tienes razón. Miren, esta gráfica, que a lo mejor ustedes la pueden, qué bueno que están ahí las pantallas, son el número de programas, ¿no?, por sexenio, por administración, en cada uno de los ejes.
¿no? Y en cada uno de los ejes está claramente representado la equidad, la calidad, la equidad y la gestión. Y si ustedes ven, ¿no?, el mayor número de programas casi siempre lo registra el 30, que es avance de oportunidades educativas para mejorar el logro, ¿no? Eso fue en el periodo 2007-2012, ¿no? En el periodo 2013-2018, que es en el que estamos, igual es avanzar con la calidad, ¿no? No es, a mí no me parece algo simple esto. A mí me parece que esta agenda educativa se construyó hace mucho tiempo por la presión que había hacia mejorar la calidad, porque como bien dices, en algún momento pensamos que el problema era de cobertura, ¿no? Y ahora pues ya estamos diciendo que ya no nada más es eso, que ahora hay que mejorar la calidad, no más que eso es mucho más difícil que abrir una escuela, ¿no? Y es mucho más complejo bueno, los conflictos que ha causado la nueva reforma, por eso no podíamos esperar otra cosa. Es un cambio fundacional importantísimo, mover un sistema hacia nuevos incentivos, con mérito, etcétera, donde piensas, tienes una idea de la calidad rudimentaria, no rudimentaria, cuestionable, como quieran, es bastante complejo. Pero esta gráfica muestra lo que ha habido, ¿no?, una continuidad en la definición de agenda pública. Que funcionen bien los programas, pues ahí está. ¿No? Que funcionen todo esto bien, no, pues entonces eso es lo que hay que investigar. Pero la agenda ahí está definida. Creo que es importante. Otro elemento que me parece importante destacar son las fuentes de información, lo que estábamos hablando hace un rato. No hay suficiente información, ¿no? El INE lo reconoce, hay mucha información sobre la evaluación de programas, pero no lo suficientemente elaborada como para desprender recomendaciones de política. Las bases, ahí están las bases de datos del Coneval, por programas, tienen un muy buen monitoreo de programas, que eso el Coneval ha avanzado bastante, pero por ejemplo no tenemos repositorios de las evaluaciones a los programas que se han hecho, ni el COMIE, que es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que además creo que se había comprometido a hacerlo, ni el INE lo ha hecho. ¿Dónde encuentro yo los resultados de la evaluación del programa de rezago educativo que se hizo en los 80s o 90s? ¿Sí? Pues no están. Y si no están, pues es muy difícil replicar un nuevo estudio, ver qué metodologías se utilizaron, cuáles son las poblaciones que ahí se tomaron en cuenta, qué nuevo aporte puedo hacer desde la evaluación de políticas y programas. No hay ese tipo de cuestiones que me parece que son claves para avanzar en este campo. Y el otro punto que menciono aquí es, pareciera, es muy curioso, pero pareciera que no son las universidades las que tendrían que, o las que están embarcadas en esa tarea, sino los think tanks, los organismos de la sociedad civil, ¿no? Son los que están tratando de hacer ese tipo de labor. No digo que sea lo óptimo, digo lo que está pasando. Yo creo que las universidades tendrían una capacidad, además mucho mejor, ¿no?, la posibilidad de formar grupos interdisciplinarios, pero pareciera que no está por ese lado, fíjense. Y esto es algo que he venido pensando desde, ¿por qué la universidad, o las universidades públicas, no entran en este tema de manera seria, ¿no? Donde toca, lo ven como conocimiento, generación de conocimiento así muy segmentado, no lo sé. Luego, otro punto que tiene que ver con cómo pasamos de la evaluación a la mejora, y que Gaby dice que hay que pasar de la evaluación al cambio instrumental. Creo que sí, esto tiene razón, estamos evaluando, ahora ya tenemos elementos para pensar que la evaluación no mejora automáticamente la calidad, y entonces hay que pensar un poquito más. Y en esto yo creo que es muy importante mencionar que hay diferentes formas de uso de la evaluación.
no solamente una evaluación puede hacer para decir cancelo este programa a partir de mañana, ¿no? Que es una cosa que también sería un arranque ahí medio voluntarioso, sino hay otro tipo de usos que algunos autores han mencionado como usos de tipo iluminativo, simbólico. Es decir, yo hago la evaluación y puedo iniciar discusiones académicas, públicas, como quieran, sobre el problema que va a atacar, o sobre los conceptos que están ahí, o sobre las dimensiones a las cuales yo quiero dirigirme. Creo que eso es otro uso de la evaluación que no hemos construido. Creo que ese es un eslabón perdido, ¿no?, en la política de evaluación actual, que no hemos construido. No hemos construido los esquemas de deliberación pública, de diálogo, cuando tenemos los resultados de la evaluación. Lo que queremos es que se mueva el sistema educativo, que mejoremos para que anunciemos en el próximo informe del señor presidente, ¿no?, que le vamos venciendo. Pero la discusión sobre, oye, espérate, ¿por qué no nos movimos en PISA? ¿No? De 3 años acá. Pues decía Felipe, vamos a mover, Felipe Martínez Ruiz. Pues no cambiamos currículum, no cambiamos práctica docente. No, pues ¿cómo nos vamos a mover? Y el libro de texto tampoco. ¿No? No. Pero además es una constante en los países, él me explicaba, ¿no? Es una constante en los países que no se mueven, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Dije, sí, pero tú lo dices, pero que no lo diga Lina, porque, pues, ¿no? Con tantos recursos y que Lina nos diga, no, pues no nos movimos, porque metimos más niños pobres, pues no. El cuestionamiento no es muy fuerte por ese lado. Bueno, esas son las cosas que me parece que no hemos construido, como ese eslabón de deliberación pública cuando tenemos la evaluación, ¿no? Y de hecho, hay varios ejemplos de cómo la evaluación formativa puede ocurrir, y la evaluación formativa ocurre cuando entras a la discusión de los resultados, en donde empiezas a tener, como dice Felipe en un artículo, metacognición, decir, ay, cabrón, ¿por qué salí así? ¿Por qué no pude salir de otra manera? Donde tú empiezas a hacer un ejercicio de reflexión de lo que has hecho, y eso se hace pues, en comunidades pequeñitas, en el aula, con los maestros, ¿no? No se puede, según la literatura, cambiar el sistema educativo con evaluaciones estandarizadas. Tienes que entrar al debate, tienes que entrar y creo que ahí es donde está un punto metido en la política nacional de evaluación, la creación de espacios de deliberación pública de los resultados de evaluación, incluyendo estos. Luego, otra cosa que ve Gaby es, en un estudio que hace, es que de 14 programas de la SED, de educación básica, se registran más cambios en las reglas de operación que recomendaciones. Y otra vez vuelve a enfatizar esta observación de Gaby, que se evalúa para cambiar programas en la manera en cómo operan, lo cual no es una cosa desdeñable, pero ¿no? El cambio va por una cuestión burocrático-administrativa, ¿sí? Y esto creo que es algo que nos pasa con la evaluación. Dejamos de ver lo que realmente es importante para pasar a evaluar por lo que es más fácil, lo que es movible, lo que es visible, no lo que es lo importante. ¿Qué es importante? Pues que los chicos aprendan. Es importante que un programa se mueva de acuerdo a sus reglas de operación, es muy importante. Pero a ver, ¿qué prefiero? Que no se mueva un programa apegado a las reglas de operación, pero que tenga una efectividad probada con los estudiantes. Yo preferiría eso, pero yo, ¿no? Pues me traen uno de Hacienda aquí y me va a dar otros argumentos, ¿no? Pero por eso les digo, no podemos nosotros establecer referentes normativos así, de tajo. Hay que discutirlos, si hay que criticarlos, decir, yo pienso, como investigador educativo y ciudadano de este país, ¿no? Esto. Y un auditor me va a decir, no, estás loco, hay que cuidar los recursos, mejor ¿no? Y el secretario de Educación pues, va a decir otra cosa, ¿no? El líder sindical va a decir otra cosa, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que necesitamos, si no nos queremos seguir peleando.
Y luego dice Gaby una cosa con la cual yo no estoy de acuerdo y que por eso la puse, es que la calidad de las recomendaciones que se derivan de las evaluaciones pueden tener un impacto mayor para impulsar cambios en los programas. Yo soy bastante escéptico de que aun cuando evalúes con la rigurosidad de un premio Nobel un programa y saques unas recomendaciones espectaculares, se muevan las cosas. Este tema de cómo la investigación impacta la política es muy interesante, los resultados de la literatura, lo que dice al respecto, y pareciera, fíjense ustedes, y no solamente en México, porque México, bueno, pues es un país que tiene atraso en varias cosas, pero hay países que llevan haciendo evaluación de políticas, programa, investigación, realmente muy rigurosa, sistemática, confiable, en donde parece que los esquemas relacionales, sociales, son lo que explican en mayor grado que tú uses los resultados de evaluación para los cambios. ¿Sí? Es decir, no es la calidad de una investigación lo que mueve el cambio. Es otra cosa muchísimo más compleja. Y es una cosa que tiene que ver con la forma en que nos relacionamos las élites universitarias, las élites de gobierno, ¿no? Los medios de comunicación, las organizaciones internacionales. ¿Por qué PISA tiene más fuerza, impacto político, que la UNESCO? ¿No? Yo tengo una hipótesis porque tiene un referente numérico, es PISA, ¿no? Y comparable. Y mucho dinero para hacer campañas, ¿no? ¿Por qué el COMIE o los investigadores pues, ni nos pegan cuando tratamos nuestras investigaciones? Pues porque siempre tenemos el tono del matiz, ¿no? En la investigación, ¿no? Que es algo muy del código académico, ¿no? El político no, el político dice que son neoliberales, te compro grejita. Ese es el código del político y eso lo usa, pues es lógico, pues él quiere hacer contraste. Pero los académicos no podemos hacer eso, entonces eso no gusta, no es espectacular, no es sensacionalista, pues nadie. Nadie, sí. Ahorita que platica eso, me acabo de acordar de algo que estábamos haciendo, porque estábamos pensando en qué cosa vamos a evaluar ahí en el área de planeación donde yo trabajo, para la universidad. Entonces, ¿en dónde trabajas? En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ah, qué bien. Bueno, total que estábamos pensando, porque como por ley nos obligan que tenemos que ver cómo le estamos abordando el material ecológico y todas estas cuestiones, pues estábamos pensando qué cosas estábamos analizando. Pero platicando con la empresa, que no, porque no la podemos hacer nosotras, sino tiene que ser un externo, aparte. Pues pensando qué cosas, por ejemplo, podrían analizarse, estábamos pensando en la cuestión de las becas, por ejemplo. Y ahorita que hablaba usted, va recordando esa plática donde había una posible hipótesis de qué efecto podrían tener, qué efecto positivo podría tener ciertas becas que se le dan a los alumnos para que logren terminar los estudios de educación superior. Y es que resulta que está esta posibilidad también de que hay más posibilidad de que una chica que se casa pueda concluir los estudios de educación superior que por una beca. Es chistoso, ¿no? Pero es por lo que usted está diciendo. Hay otros contextos, no es en sí la recomendación o el análisis, toda esta cosa, todo este rollo, sino que puede ser un contexto social que te haga mover eso, ¿no? No necesariamente ¿y por qué? Porque haciendo unos foros de consulta que hacemos cuando hacemos las planeaciones de las unidades académicas, unos maestros y de la misma voz de ciertos alumnos salió que tenían problemas de deserción porque los chicos no tenían forma de continuar sus estudios debido a la situación de que, bueno, en este caso estoy recordando una unidad que está ubicada en un contexto social muy vulnerable, rodeada de comunidad indígena.
Entonces decían es que los chicos se dan de baja porque no tienen los recursos para continuar los estudios. Y es que la política de la beca es que tienes que tener más de un porcentaje de créditos para obtenerla y usarla. Entonces la beca está diseñada para dárselas a quienes ya trascendieron ciertos créditos. Entonces, pues entonces ¿para qué está diseñada si no me va a lograr sacar a los chamacos porque terminan el estudio de educación superior? Pues ya mejor lo que hacen, al menos las chicas, es casarse para poder terminar sus estudios de educación superior. Bueno, esa es una charla que salió, ¿no? Habrá que preguntarle a los varones, ¿verdad? Sí, porque ahí entra la cuestión del género. Entonces la carga la tiene el varón y esas son de las últimas, y eso salió de la evaluación de impacto. Eso salió como resultado de la evaluación de impacto que también la universidad realizó el año pasado. Estábamos discutiendo precisamente eso. No, pero el punto es fascinante porque muestra, ¿no?, el son, ¿no?, los equipos donde tú estás, los que son los capaces de poner a discusión este tipo de cosas, darse cuenta de fenómenos que no surgen a la luz de manera tan fácil y que no están y no pasan por la racionalidad de un diseñador de un programa. Así es. ¿No? Sí, Y eso bueno, lo han dicho y lo hemos repetido, decir, por favor, centren la atención en lo que son los individuos, en sus racionalidades. No pensemos que los individuos a los cuales va dirigido los programas son seres totalmente racionales, son seres totalmente egoístas, como un poco la reforma. O sea, la reforma fue decir, como estos son desconfiables, mételes evaluación hasta que los canses casi, y si no los corres, ¿no? Pues qué idea de individuo tiene la CEP atrás, ¿no? Pues la idea de que estos son los canales. Y el detalle es que, por ejemplo, lo que pedían en ese foro de consulta era que se brindara, que las reglas de operación de aplicación de la beca se diera precisamente para esos chicos que están en ese avance porcentual. Okay. No. Pero lo que después dijimos es que nosotros no está en nuestras manos cambiar esa regla de operación, porque, por ejemplo, hablamos de PRONAVES, y pues esas las determina el gobierno federal, pero no podemos. Pues. ¿Y la autonomía universitaria? Ah, ¿verdad? Lo que hacen los programas federales, ¿no? Nada más un paréntesis, porque a ver si a lo mejor no tenemos tiempo de platicar. Te recomiendo muchísimo un trabajo, síguela en Educación Futura, a una colega que se llama Gloria Reynoso. Es una funcionaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y ha trabajado muchísimo todos estos problemas de las becas. Y está con el tema de decir, veamos más ampliamente quiénes son los estudiantes, no demos becas nomás así a lo loco, porque además son muy lucidoras, ¿no?, para cualquiera. Sí, el detalle es que, por ejemplo, ahorita descubrimos que está vinculada con Prospera. Hay una que dice, inicia tu carrera, no me acuerdo cómo se llama. Sí, claro, debe ser. Eso apenas se dio el año pasado, igual las reglas de operación están serias. No puedes, no puedes combatir rezago ni deserción porque los chicos no pueden continuar, o sea, de entrada no van a terminar porque no pueden continuar. Fíjate que en este tema, cuando les mostré la gráfica de los programas que les dije, está delineada consistentemente la agenda educativa, la equidad es uno de ellos. También otra cosa que observamos, relacionado con esto que comentas, es que la equidad en educación sí está tomada de manera limitada el concepto, porque todo se circunscribe a becas, ¿no? Pero no se circunscribe a algo que me parece importantísimo. Una vez que metes al joven a la universidad, como desde la pedagogía y desde las reglas institucionales del bachillerato de la universidad, generas equidad. Hay un estudio de una colega, Dulce Mendoza, que muestra las reglas de evaluación en los COBACH, de los EMSA de Campeche, ¿alguien es de Campeche? ¿No? Que parece, como diría un amigo, Salvador Luis de Chávez, parece carrera de obstáculos, ¿no? Estudiar en los COBACH de Campeche. Si no pasas una materia y está ligada, repruebas la unidad. Si pruebas la unidad y está ligada con la próxima unidad, repruebas el curso. Y si está reprobado el curso, ya te quedas un año porque no puedes inscribirte. Y es obligatorio la educación media superior, ¿no? Las reglas institucionales afectan la equidad. Las reglas de evaluación. Eso fue lo que vimos en ese estudio en Campeche.
las reglas de evaluación del aprendizaje estaban dando el contraste a la noción de equidad. Otro ejemplo, cuando trabajaba en la Ibero, nos pusimos muy equitativos, ¿no? Vamos a traer estudiantes indígenas de todo el mundo, ¿no? Becas de la Fundación Ford, y chin, llegaron muchos estudiantes indígenas a la maestría, entraron. Y cuando les empezábamos a dar clases, tenían otra manera de aprender, no es que fueran más tontos, como que no tuvieran capacidad, tenían otra manera de aprender. Por ejemplo, me tocaba dar teoría social y me costaba mucho trabajo explicar conceptos abstractos, ¿no? Y ellos después, gente como Silvia, Silvia Méndez, otra gente que se hablaba cuestiones de interculturalidad, me decían, no, bueno, es que los aprendizajes son distintos, ellos aprenden con metáforas, ¿no? No tienes que subir la abstracción a uno. Pero yo no sabía, yo no tenía la capacidad como profesor para hacer que la equidad fuera realidad, pues ya los teníamos allá adentro, ¿no? O, oye, ¿de qué es tu tesis? No, le preguntabas a un chico. Oralmente te decía perfectamente lo que era la tesis, perfecto, hazme un protocolo, escribe. No era lo mismo, ¿no? La forma en que ellos expresaban el protocolo cuando lo escribían. Y la calificación era con base en el protocolo. Pregúntenme cómo les fue, ¿no? Y ahí pues ya dejamos de ser equitativos. No, pues abrimos otra vez la brecha, pero porque los profesores no sabíamos de las clases ahí, no sabíamos cómo, ¿sí me entienden? O sea, no está tan fácil meter al chico que solo lo metes y ahora lo sacas bien y haces que aprendan, ¿no? La equidad adentro de las escuelas, y ahí sí, yo a veces no creo que sea una cuestión de un origen social o de una pobreza económica del lugar. Ahí, la manera en que operamos las escuelas, los profesores, dentro de nuestras instituciones, son los que tenemos la carga. Nosotros sí podemos hacer que la equidad sea realidad ahí, ¿no? Menos con ese tipo de cosas, ¿no? Los problemas que están los jóvenes son bastante complejos, pero ahí, cuando uno cierra la puerta del salón, es el espacio. ¿No? Ahí puedes hacer, y si no estás capacitado como no estaba yo, pues no, la desgracia. Bien, vamos a terminar porque creo que ¿le parece que hagamos la recapitulación? ¿Falta? Sí, claro. ¿Sí? Miren, esta es la recapitulación de todo esto, lo que estamos diciendo es ya este panorama así tan sombrío. Creo que es importante reconocer, como decía el profesor, que la evaluación institucional no lleva tanto tiempo, ¿no? Bien, eso es importante reconocerlo, y bueno, pues hay que seguir pensando en ello. Parece que no hay relación entre la evaluación de los programas y una noción de aprendizaje, es decir, no se evalúan los programas para ver si aprenden o no los chicos. Eso implicaría una evaluación de impacto. Una evaluación de impacto es cara, una evaluación de impacto implica al menos un método cuasi experimental, donde tengas un grupo control, un grupo experimental, sepas hacer diferencias estadísticas, controlar variables, etc. Eso parece que no lo estamos haciendo. Eso es una crítica a los académicos. Hay retos conceptuales, como los vimos aquí, técnicos, epistemológicos. Si una política es aquel curso de acción implícito, ¿cómo lo evalúo? ¿No? Sí se puede, pero no. Hay que pensarlo, pero creo que sí se puede. Y políticos, ¿no? La libertad que tengamos para expresar los resultados, los foros que tengamos, ¿no? Para decir y cuestionar a la autoridad, y para que esos cuestionamientos pues se calen, ¿no? En la acción de las autoridades educativas. Un punto que yo no quisiera dejar de lado y que lo enfaticé la presentación es la posibilidad de hacer y construir nuevos argumentos para entrar al debate público, así como digo que hay organizaciones civiles que están haciendo bien su trabajo en términos de la evaluación de las políticas y programas. También digo que ellos están muy concentrados en la rendición de cuentas, lo cual no está mal, pero yo creo, yo pienso que para mí es más importante entrar al debate público con un razonamiento, ¿no? Cuestionar abierta y públicamente. La rendición de cuentas lógicamente es muy muy importante, pero eso tiene que ver la construcción de argumentos pues, ¿no? Con la construcción ciudadana, pues.
que esto se mueva mucho hacia allá, al contrario. Al contrario, hay medidas centralistas, medidas autoritarias, medidas verticales. Entonces creo que ahí hay un punto para pensar en un marco político más amplio. Se trata de generar conocimientos y evidencia para apoyar los procesos de política pública. Y la pregunta aquí de los 60.000 es cómo pasamos de la evaluación a la mejora. Yo ya di una pista, que no sé si sea, no sé, sea muy original, pero es la necesidad de construir espacios de diálogo y de liberación pública con base en los resultados de la evaluación y con las comunidades involucradas, como lo hicieron en tu universidad, en Tabasco, ¿no? Le preguntaron a los chicos le dijeron, ustedes pensaron otra cosa, les da posibilidades de pensar pues otro tipo de programa, a lo mejor no un programa general, un programa federal, que esa es la otra, ¿no? Aquí en Flaxo tenían que acelerar la evaluación. Me acuerdo una vez que Silvestre me preguntó, a ver, ¿cuántos de los gente que está aquí de los estados ha hecho programas propios de los estados? Creo que Colima ha hecho. Pero en general no, adoptan todo lo que es del gobierno central, y al adoptar del gobierno central pues te pones el billete, porque los recursos vienen por ahí, no te puedes mover, no hay flexibilidad, te estás dando cuenta de las contradicciones y pasa lo mismo, pero eso sí, si no das resultados te vas al bote, porque si no ejerciste el recurso, pues no, está difícil, ¿no? Bueno, los estados son gobiernos autónomos, soberanos, podrían hacer ese diseño de nuevos programas, ¿no? Mucho pensando en los usuarios de esos servicios educativos. Y luego, es una cosa que es un enfoque que me parece que ilumina un poco más a este campo de la evaluación de las políticas y programas, es el enfoque de las políticas basado en la evidencia, el evidence-based policy, que en México parece que no ha aprendido. Bueno, no es cierto, fíjense, el INE lo está tratando de usar y está tratando de subirse a esa retórica, hacer decisiones con base en la evidencia. ¿Cómo hacemos las decisiones? La gente que estamos en la educación, pues con base quizá en prejuicios, presión política, ideología. No creo en tal programa que me lo impuso el Banco Mundial. Entonces, ¿funciona o no el programa? Pues funciona. Ya tengo dos referentes, mi ideología y un referente empírico para decir que funciona, ¿qué hago? ¿Lo impulso, no lo impulso? Bueno, pues ahí están los debates. El punto, no digo que la ideología sea mejor o peor a la evidencia empírica, lo que digo es que hay referentes, ¿no?, que uno tiene que tomar, ¿no? Y que así ocurre. Los gobiernos muchas veces hacen decisiones con base en sus creencias, de derecha, de izquierda, si eso todavía existe. Sí, pues digo que en México no existe, no está muy claro que es derecha y que es izquierda. Pero ahí están esos referentes y sí juegan. O sea, la ideología juega mucho, ¿no? Dice Ortega y Gasset que somos creencia, revelamos creencia, y los gobiernos igual. Y no son iguales. En Monterrey, los viejitos pagan el transporte público, ¿eh? Aquí no. Ah, ¿verdad? Bueno, son diferentes ideologías, allá todos le meten la caña. Entonces, los gobiernos tienen ese tipo de encuadres. Hay que generar la evidencia científica para entrar, para tener una visión más amplia. Y este enfoque de la política basada en la evidencia, al menos se basa en 4 cosas, y se los voy a decir en una no es porque es complejo esta cosa. Este enfoque trata de generar evidencia de alta calidad científica. Esto para un posmoderno sería una cosa, no, me aventaría el lápiz, ¿qué es eso? Todo cabe, ¿no? La posmodernidad, nadie puede decir una metanarrativa de ese tipo, ¿no? Pero eso es lo que quiere. Es decir, hay evidencia de alta calidad que me demuestra que este programa no está funcionando, y esa evidencia de alta calidad es que los efectos que midieron entre un grupo control y un grupo experimental son válidos, y además de muestras muy grandes, y además a través de pruebas aleatorias. Yo metí a todos los estudiantes de diferentes, sin seleccionarlos, y entonces eso me dio la validez de que esos efectos son confiables, ¿no?
y además miden los efectos, ¿no? Es un tema fascinante, pero muy complejo técnicamente, y además subido en esta nueva ideología de hay evidencia de alta calidad, ¿no? Y se logra haciendo pruebas estadísticas. Y he probado, y de todas las evaluaciones de este programa, estas no sirven, estas sí sirven, estas miden bien el efecto, por lo tanto son válidas, estas no, porque tienen muestras chicas, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué creen? Todas esas evaluaciones sobre un programa las condensan y hacen una hojita donde dicen este programa sí funciona, este programa no funciona, este programa sí funciona, como semaforización, pero basado en la medición de los efectos entre grupos controles y grupos experimental, y además de muchísimas evaluaciones. Y tiene una pregunta atrás, que es una pregunta pragmática: ¿funciona o no el programa? What works? ¿No? ¿Qué funciona? ¿Funciona tener pizarrones electrónicos en las primarias o no? Es un enfoque de política, ¿no?, para generar evidencia de este tipo. Está basado en un paradigma positivista, responde una pregunta determinada, no le responde cómo se... O sea, la pregunta es: ¿funciona o no el programa? Y para eso utiliza un método positivista, o basado en la epistemología positivista. No te responde cómo se adaptaron los sujetos a ese programa. Esa es otra pregunta. Para eso no nos sirve la epistemología positivista. ¿Sí me entienden? Y es un enfoque que está tomando mucha fuerza en Estados Unidos, ¿no?, en Inglaterra, en Francia, y bueno, que en México no se conoce mucho. Es, creo que una salida, un enfoque teórico de políticas que puede ser útil. Sinceramente a mí me emocionó muchísimo cuando lo conocí. Ahora, pues, como todo en la vida, ya no me emociona tanto, sobre todo porque pienso que es muy caro, ¿no? Es muy caro hacer este tipo de cosas. Segundo, no tenemos la información, ¿no? No tenemos un cúmulo de informaciones o de investigaciones sobre un programa que se haya evaluado y que estén medidos los efectos, porque la tradición de investigación educativa en México es va por otro lado, y porque no estoy tan seguro que nos hagan caso con esto o con otra cosa. Eso es lo que pienso del enfoque, pero pues, se lo presento y ustedes ojalá en sus tesis lo examinen, o en el futuro lo piensen, lo discutan. Y con esto acabo, y pues ahora sí vamos a ver ganar a México contra Alemania. ¿Qué dices? Mejor hagamos el enfoque más rápido de evidencia. No sé, bueno, no sé, Leonel, tenemos algunos minutos. Pues a ver, damos unos minutos a... Gracias. Algunas preguntas. Quisiera hacer comentarios generales sobre lo que ha dicho. Bueno, felicitarle, espléndida participación, muchas gracias. Y algunas reflexiones que me ha provocado. De las primeras cosas que comentó sobre por qué se mantiene todo como está, a fin de cuentas. Me surge la pregunta si realmente los investigadores saben, o incluso quienes tenemos a cargo la gestión del proyecto político, si realmente saben cómo está operando allá en lo básico, en el aula. Yo creo que hay un franco desconocimiento, que hay esta lejanía, de alguna forma usted lo ha dicho, de los investigadores. Hay una tesis, un libro publicado por la Núñez, que fue la tesis de doctorado de Eti Esteves Neninger, lo doctorado no quita lo tarado, ¿no? Refiriéndose a la poca pertinencia y sentido que el quehacer investigativo, en el caso de la Universidad Autónoma de Sonora, impacta realmente en la mejora no solo de la calidad de la educación, sino de la sociedad en su conjunto. Entonces, eso pues, nos revela también que tanto el interés de la investigación está puesto en esta intención de cambio y de mejora. También señaló
entre estos elementos, ¿por qué evaluar? El entorno de restricción presupuestal, y yo agregaría, si me lo permite, y operativa. Es decir, en el caso donde ahora me toca la fortuna de aprender, que son los CECATI, Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, por supuesto que no hay dinero. No hay dinero para un programa que ni es media superior ni nada, aunque atiende a todos, desde básica hasta posgrado. Y entonces, ¿qué hemos debido hacer? Buscar presupuesto en otros lados. Si esto que fue para el 2000 en la NUYES, con su documento de la educación superior del siglo XXI, una apuesta para las universidades de buscar formas alternativas de financiamiento, pues nos los trajimos para los CECATI, o sea, a ver quién sí le va a poner, y esa forma de operar transgrede las restricciones no solo presupuestales, sino a veces normativas, pero ¿lo haces o no lo haces? O sea, ¿cuál es el sentido primigenio del trabajo nuestro? Pues la educación, pero te detienes porque el presupuesto no llega, o porque la norma no te deja, o buscas estas puertas traseras donde puedas resolver, y eso sí que está pasando en muchos lugares, y mejor que ni nos vean. Y a propósito de que no nos vean, en esta idea de la base conceptual y de lo que está implícito o explícito, por supuesto que la formación para el trabajo no está en la reforma. Oficialmente tenemos un comunicado donde dice: ustedes no entran en la reforma educativa, aunque estemos en la media superior y aunque apuntamos a un universo amplio. Y entonces hemos debido de hacer una política que no está explícita o no está en el Plan Nacional de Desarrollo, pero entonces construimos un poco lo que desconozco, aunque sé que hay literatura, no sé muy bien, micropolítica. O sea, hasta ahora el análisis que hemos hecho aquí nos lleva a pensar que la política se construye de arriba abajo, ¿no? Ya hay una lectura por ahí, no recuerdo, comentábamos en el receso, las innovaciones, no siempre, las más vulnerables son las que van de arriba abajo, y son aquellas otras que emergen de las necesidades de las personas en lo cotidiano, los que suelen alcanzar. Cito el caso de la Universidad de Colima con el uso de las tecnologías, que empezó siendo un problema para la biblioteca y luego alcanzó no solo a la universidad, sino a toda la entidad. Entonces creo que ahí hay una brecha importante en eso que está implícito, que no está formalizado como una política pública, pero que surge en las instituciones y que se documenta. Para el caso que comento, esta Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, bueno, pues como no estamos ahí, hay que hacer nuestro propio modelo educativo y hay que hacer nuestra estrategia operativa para que ese modelo se concrete. Y entonces es difícil, porque además hay que ir como articulando y tocando en puntos de concurrencia, como los nodos de una red, lo que diga la SEMS, para poder estar, ¿no? En las políticas que ellos señalan. Entonces creo que será interesante ver eso no implícito, pero que sí ocurre en distintas instancias de lo educativo. Por supuesto que hay que crear espacios de deliberación pública, sin duda alguna, pero sí hay que formar para ello. En este subsistema en el que ahora estoy, que yo digo que es un hijo, un nietecito del Politécnico, y entonces las formas de la gestión pues observan mucha de esa cultura. Casi todo el mundo es egresado del instituto, y el Poli, como el Instituto Mexicano del Petróleo, es jerárquico, es vertical, usted no habla, usted se calla, usted simplemente siga instrucciones y no objete, ¿no? Y entonces no hay una cultura del asunto de la deliberación, de la reflexión, de la revisión del dato. Entonces creo que sí se tienen que crear, pero antes, como educadores, grosso modo, tendríamos que generar esa cultura, formar para la deliberación, ¿no? Creo que hace falta. Y eso va a hacer que la apuesta de dónde tiene que venir la presión vendrá entonces no solo de los actores de las organizaciones de la sociedad civil,
sino tenemos que ser exigentes con lo que nosotros mismos hacemos, pero siempre y cuando estemos en esa cultura de la deliberación y con eso le damos cabida al papel que desempeñarán los actores no gubernamentales también. Finalmente quisiera comentar si es caro o no con un ejemplo. Como no estamos en la reforma, tampoco tenemos presupuesto extraordinario. Y entonces teníamos al arranque que hacer el diagnóstico de si nuestra oferta educativa en los ECATI, que formamos desde carpinteros, electricistas, hasta domótica y mecatrónica y qué sé yo, ¿qué tan pertinente era nuestra oferta? Bueno, haber tenido un estudio a una empresa, pues nos llevaría por el viacrucis de la normatividad presupuestal. Entonces, ¿qué se hizo? Generar una estrategia emparentada con una acción formativa, de manera que a través de un taller semipresencial a nivel nacional, la tarea era para docentes y directivos salir a la calle y aplicar encuestas. Eso implicó tener previamente el diseño metodológico con sus bases y todo, qué instrumentos iban a aplicar, a dónde los iban a aplicar, cuál iba a ser el radio, con qué empresas, etcétera. Esto nos permitió levantar más de 15,000 encuestas en todo el país. Tenemos las bases de datos y luego contrastar con lo que dicen que hace su plantel. Ahora usted ya salió a la calle y se fijó con estos instrumentos qué es lo que necesita la sociedad que le rodea. El sector estaba orientado al sector productivo, sector servicios, y social, cultural, una cosa así. ¿Cuántos estudiantes hay en el sistema de SECATI? Estudiantes en promedio por ciclo escolar 1,5 millones, alumnos curso. Tenemos desde 15 años que sepa leer y escribir hasta posgrado, que van a trabajar con nosotros. Y que después de levantar esa encuesta un poco, perdón, ya con esto cierro, ahora regrésese a su plantel y ahora dígame si, ¿qué tiene? ¿Tiene instalaciones para atender eso? Evidentemente el instrumento estaba diseñado para que nos dijera, tiene equipamiento para sus especialidades, para lo que usted ofrece, le llaman especialidades ocupacionales. ¿Cuántos docentes tienen? ¿Sus docentes qué nivel educativo tienen? La mayor parte era técnico, algunos técnicos formados en Francia y Alemania. Y casi todos estaban ahí, no tenemos ni profes suficientes, la mayor parte está en jubilación, ni equipamiento. Entonces, ¿a qué voy? ¿Es caro? Yo creo que es más caro no ser innovador, no pensar de qué otra manera sí puedo. Usted ha señalado que, bueno, tradicionalmente la investigación, digo, se hace así, 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 y ¿por qué no pensar que puede hacerse de otra manera? Entonces, yo creo que tiene que haber ese otro componente de innovación. Muchas gracias. En esto que usted comenta, yo recogería dos cosas al menos. La primera es, yo creo que la pregunta es si los investigadores educativos, ¿no?, en su primera participación que usted hizo, pues nos estamos contestando preguntas de avanzada, si no estamos repitiendo cosas que se dijeron en algún tiempo, si estamos realmente entendiendo los fenómenos educativos de manera profunda, y eso implica pensar en la calidad de la investigación educativa, ¿no? Lo cual es algo que me cuesta mucho trabajo porque mis colegas investigadores se van a enojar, van a decir, ¿tú quién eres para estar hablando de calidad educativa? Todos hacemos lo que podemos, que florezca la creatividad. Yo estoy de acuerdo, pero creo que eso sí tiene relación con el ánimo de ser o de tener una manera de, no debo de influir, pero al menos sí de entrar al debate educativo de una mejor manera, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay temas de la investigación educativa que no se han contestado del todo y temas de la investigación que ya se contestaron, pero seguimos escribiendo sobre ellos. Por ejemplo, el hecho de tener una tradición de investigación educativa más de corte etnográfico, cualitativo, creo que nos ha perdido o nos ha llevado, ¿no?, a perdernos de debates importantes.
por ejemplo, el enfoque basado en la evidencia, ¿no? De cómo están funcionando los programas, de cómo funcionan las reformas, ¿no? A través de estudios longitudinales, ¿no? Creo que eso es importante empezar a hacer, es otro tipo de investigación, eso es lo que le diría. Y luego otro tema que usted levantó, que me llamó la atención, es, nos habló bastante de los ECATIS, ¿no? Que claramente les dijeron que no son parte de la reforma. A mí me da mucha curiosidad ver, ¿no?, cómo funcionará un sistema como los ECATIS en unos 10, 15 años, en contraposición a sistemas que sí los metieron a la reforma, ¿no? A ver qué resultados obtenemos, precisamente para ver si sí funcionaron los nuevos instrumentos que ahora se anuncian como hasta a veces con un halo de mágicos, ¿no? Que con esto va a cambiar la educación. Y no tanto, habrá que verlo, y me parece importante. Y otro, el último tema, que me parece importantísimo y que gracias por la sugerencia, es, así como hay restricción presupuestal, hay restricción operativa, ¿no? Y eso va en coincidencia con lo que hace la maestra en Tabasco, pues. Es un programa federal, no te puedes mover, esas son las reglas, pero yo detecto que en algún momento me tengo que mover, pues no hay innovación, ¿no? Y ahí se ahoga, o se sofoca cualquier intento de innovación, ¿no? Y esto creo que es algo que, pues que sí que lo vemos en diferentes ámbitos y ocurre muchísimo con los programas federales, ¿no? Con los programas federales, nosotros crear competencias locales, ¿no? Que tengamos nuestro PRONAVES en Tabasco. De hecho eso fue lo que pensamos, pero casualidad nos recortaron el presupuesto. Ya. El subsidio estatal. Sí, bueno, pues. Ok, muchas gracias. No sé si alguien tiene otra. Ya cerramos la actividad, ya está la maestra Cintia aquí para continuar. Salimos